Shalom, shalom. Buenas tardes a lo que es de tarde, buenas noches a lo que es de noche. Javerín, Javerot, como dice un maestro también. Buenas tardes a los hermanos, a primos, sobrinos, tíos, amigos, todo el que va a escuchar. Muy buenas tardes. Shalom sea sobre tu casa, shalom sea sobre tu vida, tu ministerio, tu familia. Estamos aquí en tu programa de London, tus 5 preguntas o tus 5 preguntas. Este es un programa que llevamos en London. Ya hemos hecho un programa de London de tus 5 preguntas. Este es el segundo. Y esto se trata de preguntas que muchas personas tienen y a veces no saben a quién preguntarla o no saben quién se la responda o tienen esa duda. Aquí en London, en la familia London, hemos tratado de llevar esta pregunta para las personas que tienen esta duda. Hoy me encuentro con nuestra hermana Arelis Mirquella. Ella es dominicana y tiene sus 5 preguntas. Así que la voy a presentar para que ella se presente y luego comenzamos con las 5 preguntas. Este es un programa un poco lo más breve posible que lo podemos hacer o lo podamos hacer para que traiga un contenido agradable y en Dios primeramente. Así que Dios le bendiga, hermana Arelis. Preséntese. Dios le bendiga, hermana Arelis. Puede presentarse. Dios le bendiga más, hermano. Mi nombre es Arelis. Amén. Yo soy Arelis Mirquella Felimatos, dominicana. Estoy residiendo en Inglaterra y pertenezco al grupo de el hermano Oliver de la plataforma London, estudiando la Biblia. Tengo curiosidad de saber estas preguntas y porque no encuentro persona que me dé la contesta correcta. Y él en este momento, él me va a responder correctamente. Amén. Entonces vamos a empezar, como hemos dicho, que es breve, un poquito dinámico. Háganos la primera pregunta. Mi primera pregunta es, ¿por qué algunos cristianos creyentes hablamos en lengua? Muy interesante. Es una pregunta que bastante tiempo tuvo discusión, incluso murmuración e incluso como divisiones. Y en un tiempo apagó el fuego de muchos. Fíjese por dónde. Porque muchas veces la ignorancia de cada persona o la ignorancia de alguien que tiene la posición apaga al que no la tiene o al que no tiene el conocimiento. ¿Por qué algunos cristianos o creyentes hablan en lenguas? Sabe que también está bien formulada porque muchas veces nosotros los evangélicos creemos que el mundo de Dios somos solamente nosotros y hemos apartado al mundo entero, que es una mala práctica y una mala forma de enseñanza. Yo también he conocido en mis estudios que los católicos, hay unos católicos que ahora no me acuerdo el nombre, que también hablan en lenguas y otras religiones que hablan en lengua. Los demonios hablan en algunas lenguas. Vine por donde voy ya. Pero si yo le quiero responder un poco breve a su pregunta, me tendría que ir a Marcos 16, 17 al 18. La Biblia rezando dice así: estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Sabemos algunas de las señales, pero hoy la que nos atañe hoy es la lengua, así que no voy a citar el versículo entero. Marcos 16, 17 al 18 dice: estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, hablarán nuevas lenguas. Es como si la pregunta fuera contestada ya. Porque si usted me pregunta por qué algunos, tengo que darle una respuesta un poco larga, aunque muchas personas quieren que su respuesta muchas veces sea sí o no, o si algunas preguntas la han formulado como: ¿puede hablar en lengua un evangélico? ¿Es bíblico? ¿Es de Dios? En estos tiempos se usa. Hay muchas preguntas, por lo cual hay personas que han adquirido el don de hablar en lengua y han escuchado a algunos líderes que dicen: no se habla en lengua, es así a tal, y han intentado desechar ese don de Dios, como lo dice Marcos 16. Entonces, si su pregunta es
¿Por qué algunos cristianos o creyentes hablan en lengua? Debería ser la respuesta porque es una de las señales, no la señal, porque hay otra gente que han confundido y creen que hablar en lengua es la señal del Espíritu Santo y que el que no la tiene está mal. No, errónea. Es una de las señales que tiene y la que nos atañe hoy, porque pudiéramos decir hablar nuevas lenguas, echar fuera de demonios, pisar serpientes, escorpiones, muchas cosas son las señales, pero hoy nos atañe esta que es cierta, de la que mucha gente decían que, y hay muchos que abusaron y abusan del hablar en lengua, como tales algunos predicadores que la usan como muletillas cuando están en medio de un mensaje y no encuentran qué decir. Entonces, ¿por qué la hablan? Porque es una señal del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque también en Primera de Corintios 14:4 dice, el que habla en lengua se edifica a sí mismo. El 5 también de Primera de Corintios 14:1-4, el 5 también dice, él dice, Pablo, quiero que todos vosotros hablen en lenguas. O sea, que las lenguas que también ponemos mal, que cuando dice también en Hechos que el Espíritu Santo fue derramado y vino entre los apóstoles o aquellos que estaban ahí y hablaron en lenguas, que todo el mundo sabe que eran lenguas que estaban repartidas, que eran lenguas vivientes en estos momentos, pero Pablo también habla de lenguas espirituales, de lo que se edifican a Dios, que él dice también otra palabra, prefiero que uno o dos profeticen o que lo que están hablando en lengua, si llega una persona que no conoce del evangelio, no va a entender. Mejor prefiere que la profecía, porque es más clara y los nuevos creyentes puedan creer. Entonces, si vemos este conjunto de versículos, nos está apoyando el por qué debemos de hablar en lengua y que la lengua es bíblica y que la podemos hacer. Por ejemplo, este servidor que está aquí recibió el don de lengua sin imposiciones de mano. En una vez que salí de un ayuno muy profundo, orando a las 3 de la tarde, el Espíritu Santo vino sobre mí, duré horas hablando en lengua y cuando iba por la calle también hablaba en lengua y yo quería hablar otra palabra y hablaba en lengua del fuego del Espíritu Santo. O sea, que no es un cuento, yo lo viví por experiencia propia. Así que, hermana, que ¿por qué algunos cristianos hablan en lengua? Porque es una señal, es un don de Dios y el que habla en lengua se edifica, el que habla en lengua habla misterio, el que habla en lengua se está comunicando con Dios directamente. Yo recomiendo orar en lenguas y tratar de que si estás en comunión con Dios pueda hablar en lenguas para que los espíritus no te tengan que detener. Y dice que fueron repartidas lenguas de fuego. Cuando un predicador en una iglesia también te predica bajo lenguas, los demonios no se pueden parar. Así que cualquiera que tenga el don de fuego, el don de lengua, te animo que le des fuego y que lo ponga fuerte porque es de Dios. Amén, hermano. Espero que esta primera pregunta haya sido contestada a través de esta redundancia. La siguiente pregunta, hermano. Dios te bendiga. La siguiente pregunta es, ¿por qué es importante estar casado? Mira, la pregunta suena abierta. La pregunta suena abierta. Sí, yo la entenderé. No se preocupe, yo le entenderé por qué es importante estar casado. Yo le puse un poquito en nuestra religión. ¿Por qué es importante estar casado en nuestra religión, exacto, en los evangélicos? ¿Por qué es importante? Exacto. En Génesis 2:24 dice, dejará el hombre padre y madre y se unirá a su mujer y ya no serán llamados dos, sino uno, una sola carne. O sea que desde el principio Dios hizo pareja de animales y también vio que el hombre estaba solo y dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Dios lo entendía todo. ¿Por qué nosotros insistimos tanto como el hermano Pablo lo insistía? Que era mejor estar casado que quemarse, porque el que hizo esta carne, esta piel, sabía lo que introdujo dentro de ella, y nosotros sabemos que la carne es débil y que Hasatán puede atacar a los hermanos que están solos a través de la seducción de otras mujeres. Entonces nosotros bendecimos el matrimonio o el matrimonio de un hombre y una mujer porque es reproductivo, porque Dios lo puso en el principio y en estos tiempos que está la mentira y el engaño de aquel que dice que el matrimonio del mismo sexo debe de ser bendecido y aceptado como tal. Nosotros nos negamos rotundamente, sabiendo que Dios al principio varón y hembra lo creó. Entonces, esto primordialmente viene
del mismo Creador. Él sabe lo que Él conoce, lo que nosotros necesitamos. Entonces es necesario, dice Pablo también escribiéndole a Timoteo, que sea marido de una sola mujer, que no sea un neófito. O sea, él está refiriéndose que cualquier líder en la iglesia primeramente tiene que estar casado. ¿Por qué es necesario? Porque el que no tiene el don de continencia, el don de contenerse, a no ser casado, va a caer en error, va a hacer que se diga cosas malas de la iglesia. Por ejemplo, hubo una religión muy grande, ella, que dicen que los padres no se tienen que casar, que los papas y tal. Y entonces, ¿qué pasaba? Había muchos abusos que hoy se están reconociendo en el mundo, de niños que son violados, monaguillos violados. ¿Por qué? Porque intentaron negar lo que Dios puso. Monjas embarazadas, abortando. ¿Por qué? Porque intentan quitar lo que Dios puso, que es el matrimonio. O incluso un católico salió diciendo que Pedro no tenía mujer, que aunque Jesús sanó a la suegra de Pedro, Pedro no tenía mujer. Qué ignorante. Pero nosotros sabemos que sí. Dios no, Dios manda y instituye el matrimonio entre hombre y mujer, para que no nos confundamos y lo tengamos claro. ¿Por qué es importante estar casado en nuestra religión? Para no caer en tentaciones, porque sabemos que son muy pocos los que tienen el don de contenerse. Y cuando viene una mujer o un hombre muy guapo, y si tú no tienes a tu mujer que te ayude, que te haga, que te sosiegue aquello que Dios puso dentro de nosotros, vamos a caer en desacreditación en la comunidad. Y por eso intentamos de bendecir el matrimonio, y es bíblico casarse. Así que Dios le bendiga. Espero que ya sea contestada tu segunda pregunta. Amén. La tercera ahora. Sí. Amén. Dice, la tercera es, nuestro Padre Celestial escucha todas las oraciones. Mira, es muy buena, interesante, ¿sabe? Porque muchas veces andamos en el mundo creyendo, yo diría, una cosa es escuchar y otra cosa es responder. Hemos dicho en London el otro día que oír no es solamente oír de oído y salir por la otra, porque en Israel se dice el Shema, que es una oración que tienen los judíos que se llama Shema Israel, que dice Shema Israel, y es un mandamiento también que dice Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, o escucha Israel, Jehová tu Dios, o el Señor tu Dios, uno es. Pero cuando se habla de oír es de obedecer, de oír es de una acción, no como en esta pregunta. Nuestro Padre Celestial escucha las oraciones o nuestras oraciones. Sí. Y usted me diría, ¿cómo así? Depende. En muchos pasajes de la Biblia vemos que aunque no fueron oraciones, Dios oyó el pecado, escuchó el pecado, y el pecado del pueblo subió delante de él. Escucha nuestras oraciones. Sí, depende en qué número o en qué santidad tú estés, o en qué aflicción, o cómo tú vayas donde el Padre. El Señor escucha las oraciones. Espérese, sierva. Voy a hablar de mi país, por ejemplo. La mayoría de los atracadores se encomiendan a Dios antes de ir a atracar. Los que vienen a cargar drogas para pasarla por los aeropuertos se encomiendan y oran a Dios. Muchos hacen a la Virgen, otras cosas, pero otros dicen, si Dios me ayuda en este viaje, cuando corone voy a hacer una cena para los pobres. Ellos hacen oraciones, tefilá delante de Dios, pero hay un problema. Y diríamos que entra en el renglón de la que Dios escucha. Dios no va a escuchar una oración para algo malo. Pero lo que aquí dice también, ¿qué debo de hacer para que Dios escuche mis oraciones? Ahí sería también una pregunta más concreta. ¿Qué yo debo de hacer para que entonces, si tú me estás diciendo que los ladrones, las prostitutas antes de ir a la calle, los delincuentes de cualquier forma, gente que van a hacer cosas malas, se encomiendan a Dios para que Dios le escuche, y usted me dice a mí, Dios escucha las oraciones? Yo le tendría que decir que debo de hacer mejor para que Dios escuche nuestras oraciones. Entonces sería, como dice el Salmo, creo que es 50, dice, al corazón contristo y humillado, Dios no lo rechaza. Al corazón contristo y humillado. O sea, estamos hablando aquí que en este Salmo nos está diciendo que Dios no rechaza un corazón contristo y humillado. Pero si un ladrón, un delincuente se pone contristo y humillado para hacer algo malo, para matar a una persona, para hacer algo malo a una persona, entonces vamos a buscar la santidad
para que tú te humilles con tristeza, de un dolor, contristado, venga delante de la presencia de Dios y tu oración va a ser contestada. Amén. Entonces, Amén. las oraciones son contestadas, sí, siempre y cuando vengan en el plan, en el propósito de Dios que Dios quiera incluso para tu vida, porque Dios en nuestras oraciones que la escucha y todo se escucha, pero vamos a ver si son contestadas, que esa debe ser la respuesta o la pregunta, que Dios vaya a contestar una pregunta que nosotros queramos cuando Dios a nosotros muchas veces no nos da lo que pedimos, sino lo que Él sabe que nosotros necesitamos, porque muchas veces nosotros pedimos, pero no sabemos, dice la palabra, no pedimos como conviene. ¿Qué pues? Pedimos como conviene, pero no lo sabemos. El Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y el que conoce los corazones, que lo escudriña, sabe cuál es la intención de nosotros. Entonces, Dios mayormente contesta la oración de lo que nosotros necesitamos, no de lo que nosotros queremos, porque una cosa es necesitar y la otra cosa es querer. Amén. Entonces, Amén. la cuarta pregunta, hermano. Sí. Para llegar a tener la salvación, ¿qué tenemos que hacer hasta que llegue el arrebatamiento? Oh, excelente pregunta para personas que van a ver este programa, tus 5 preguntas. Voy a ir rapidito. En Romanos 10, 8 del 10 al 8 dice, más, ¿qué dice? ¿Qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu corazón, en tu boca, que Jesús es el Señor y que si creyeres con tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Qué bonita pregunta. Para llegar a ser salvo, ¿qué tengo que hacer hasta que llegue el arrebatamiento? Entonces, para ser salvo, lo primero es confesar. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que confesarlo con mi boca y creerlo con mi corazón que Jesucristo es el Señor y que Dios le levantó de los muertos. Ahí es que está para ser salvo. Ahora, ¿qué necesito para llegar al arrebatamiento? Hay un problema con el tema del arrebatamiento. Hay una parte que creen en el arrebatamiento y otra parte no creen en el arrebatamiento. Hay una parte que dice que el arrebatamiento es en un tiempo y otro que otro tiempo, pero eso no es lo que nos incumbe ahora. Lo que nos incumbe es irnos a Jesús o que Él venga de nosotros o nosotros ir. O sea, nosotros morir o Él venir antes de que nosotros morimos. Entonces, ¿cuál sería la forma? Creer, esperar. Dice, la segunda parte de la pregunta es ese, el arrebatamiento. Entonces, ¿qué yo debo de hacer para estar seguro? Confesar a Cristo, mantenerme firme, seguir sus mandamientos. Porque muchas veces la persona comienza en el camino de Cristo, pero luego se salen. Entonces, ¿qué debo de hacer para quedarme y estar en aquel día? Aguantar firmemente hasta la venida de Cristo, guardando su mandamiento, guardando su palabra en ayuno, oración y manteniéndome en santidad. La próxima pregunta. Amén. ¿Qué hizo Satanás en el cielo para que lo arrojara Dios a la tierra? Mira, tu pregunta aquí es una pregunta que la gente toma una profecía que hay para el rey de Ciro. Hay otra que dice en Apocalipsis que vinieron los ángeles. Jesús también. Jesús le dice cuando los 70 vinieron, que eran 72, pero lo redondean, los hebreos siempre redondean los números. Dice que cuando vinieron contentos, maravillados, gozados. Señor, tal y tal cosa. Sacamos fuera demonios. Los demonios se sujetaban a nosotros en tu nombre. Jesús yo siento en lo que me transmite Jesús hablando, no se emocionó. Y Jesús lo frena y le dice, espera, mira, la respuesta de esta está en la última, en la penúltima. ¿Qué debo de hacer para ser salvo cuando llegue el arrebatamiento? Jesús le dijo ahí, y hay una pregunta que la voy a responder en 2. Me voy a devolver y voy a seguir en el mismo estado. Dice Jesús, no os maravilléis de estas cosas, porque yo vi a Satanás como era destronado del cielo como un rayo a la tierra. Ahí me paro para responderte. Y él le dice, procurad que vuestro nombre esté inscrito en el libro de la vida. Wow, tremendo. No es que los demonios se sujeten a tu nombre, no es hablar nuevas lenguas, no es que hacer maravilla, no es orar por otro, no es que la gente se salve solamente, es que tu nombre esté inscrito en el libro de la vida y eso es la bendición. Entonces aquí él le está respondiendo que cuando él estaba allí en el cielo, el arcángel peleaba contra Satanás y su demonio,
Fue detronado por la rebelión que él hizo en el cielo, que arrastró, dice la Biblia, a la tercera parte de las estrellas, que ya no eran pocas, y la condujo a la mentira y el engaño, que hay ahí también una respuesta mística para irse a más cosas, que no la voy a entrar en esta respuesta ahora. Pero ¿qué pasó aquí? Hubo problema grande en el cielo. Satanás quería y dije, subiré, si esta profecía era para Jesús, subiré hasta el cielo donde está el trono de la gracia y me sentaré a la diestra. Al lugar donde le tocaba a Jesús, quería él para él, y dijo Dios, no, perdona. Y por todas esas contrataciones de maldad, por sublevarse, por quererse el más de lo más, cuando no era digno, fue destituido de lo que él le habían puesto. Entonces, ¿por qué Satanás? ¿Qué hizo Satanás? Rebelarse contra el Eterno, hacer contrastaciones. No quiso, nunca quiso, escúchame, quitar a Dios del trono, porque el Dios al que tú le sirves es tan poderoso, tan maravilloso, tan grande, tan todo, que el Satanás, que era un ser poderoso, intentó destronar a Dios. No, él quería sentarse a la diestra de la majestad, porque sabe que ahí toca un poder grande al que se le tocaba, como a Jesucristo, como a Yeshua, al Mashiach, le tocaba sentarse. Él quería sentarse en ese lugar, pero él no reunía lo que se necesitaba y lo hizo por la vía mala, y él no fue creado para sentarse ahí, sino había otro, el Mesías prometido. Así que eso fue lo que él hizo. Amén. La rebelión, que hizo algo que no le tocaba, contrataciones de cosas malas y de mentir y de engaño, como lo hizo también Huerto de Edén. Así que Dios le bendiga, hermana. Espero que su pregunta haya sido contestada. También puede ver este video a través de Lomding, la esencia de Jesús, a través de YouTube. Y si que le quedó alguna duda o algo, puede escribirnos, ahí nos puede dar su mensaje o dar su número de teléfono y van a ser respondidas. Ok, gracias. Todas las preguntas están bien contestadas. Estoy conforme con la respuesta que me ha dado, porque era que quería una confirmación de lo que ya yo sabía. Bueno. Entonces, y estaban correctamente contestadas, como me lo esperaba. Entonces ya, bien, pues. Seguimos. ¿Sí? Muchas gracias por invitarme a este estudio, y siempre estoy agradecida porque me encanta Londi estudiando la Biblia, y seguiré hasta que perdure su programa, y muy contenta estoy con ustedes, con todo. Amén. Que Dios le bendiga grandemente en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues muchas gracias por enviarnos sus 5 preguntas, y porque gracias a Hashem fueron contestadas según la Biblia. Primeramente, a usted le haya agradado lo que dice la Biblia. Así que te bendecimos. Si tienes 5 preguntas tú también, envíala y nosotros te la contestaremos a través de tu teléfono. Nos lo pones en YouTube o el programa Lomding y lo contestaremos. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Shalom, shalom. Amén. Dios le bendiga más, hermano.